para poder dar inicio, ¿correcto? Muy bien, ahí están, Sí, ya profesor, me escucha. interactuando. Muy buenas tardes con cada uno de ustedes. Todavía por estos lares sigue de día, entonces, por lo tanto, muy buenas tardes. De repente, alguno que se está conectando de otro lugar, ya está un poquito noche. También a ellos, hacerle extensivo, muy buenas noches. Correcto, sí se escucha bien, todo correcto. Buenas tardes, correcto, Gloria, Eva Queiroz. Muy bien, señores participantes de este bonito curso. Empezaré mostrando la pantalla en donde nosotros visualizaremos la temática del día de hoy. Ofimática, nivel básico, tema número 6, función suma, función promedio, función contar, función max y función mínima. Entonces, el día de hoy, cada uno de nosotros saldremos de esta sesión de clase aprendiendo a usar estas funciones y otros trucos adicionales más que nosotros descubriremos en esta sesión última. Muy bien, iniciaremos con las diferentes herramientas que tiene Microsoft Excel para poder realizar sumas. Entonces, miren, la función suma. La función suma siempre suma valores. Puede sumar valores individuales, referencias o rangos de celda o una combinación de los tres componentes que estamos citando. Por ejemplo, ¿no? Si queremos sumar desde A2 hasta A10, esto sería un rango. Suma los valores que contiene cada una de las celdas. Y entonces aquí nosotros podemos visualizar cómo es que nosotros vamos a ir interactuando con cada uno de ellos para poder entender de forma bastante clara y práctica estos contenidos. Muy bien. Entonces, la primera manera de sumar en Microsoft Excel es solamente realizando un clic. A ver, profesor, ¿cómo es eso? ¿De que con un solo clic podemos sumar? Sí, pero de forma temporal se mostrarán los resultados en la barra de estado. Entonces, puede sumar todos los valores contenidos de una columna o de una fila u hoja con solamente seleccionarla. Desde hace mucho, Excel nos ofrece automáticamente en la barra inferior los datos de suma, recuento y promedio de los valores que seleccionamos, de manera que basta con seleccionar una fila o una columna con los números a sumar y fijarse en la barra inferior. A ver, profesor, con la teoría nosotros a veces intentamos entender, pero nos parece difícil. Muy bien. Como siempre voy a indicar, nosotros en Microsoft Excel o cualquier programa que es de nuestro recurso, tenemos que interactuar para poder aprender y familiarizarnos con cada uno de estos. Muy bien. Entonces, yo para dar inicio voy a insertar números indistintamente en diferentes columnas y también en las pilas. Miren lo que voy a hacer. Entonces, para que ustedes puedan visualizar que si es posible calcular solamente con un clic. Miren por acá. Tenemos, voy a borrar esto de acá y voy a hacer lo siguiente. Miren por acá. En esta columna B, en la columna B tengo dos números, el 5 y el 8. Si nosotros realizamos la operación básica de sumar estos dos números, de forma visual podemos sumar. 5 más 3 es igual a 8. Y entonces, ¿cómo es eso, profesor, de que yo puedo
calcular esa suma con tan solo un clic. Muy bien. Nosotros en las clases anteriores hemos mencionado que para sumar un conjunto o seleccionar un conjunto de celdas o toda la columna, nosotros tenemos que hacer clic en la cabecera. Miren aquí, voy a hacer clic en la cabecera de la columna B y se ha seleccionado toda la columna. Y en esta columna hay dos números. Y miren por acá en la barra inferior. Aquí en la barra inferior nosotros podemos visualizar que el promedio, profesor, usted dijo la suma. Entonces vayamos a la parte final. Nos dice la suma es igual a 8. ¿Y cuántos números estamos sumando? Estamos sumando dos números. Y el promedio de estos dos números es igual a 4. Miren que tan solo con un clic he calculado tres componentes, tres procesos. A ver, profesor, ahora hay que seleccionar un poquito más de datos. Seleccionamos la columna C. Al seleccionar la columna C, ustedes pueden visualizar lo siguiente. La suma de esos 5 números es igual a 26. Y encontramos en toda esa columna 5 números. Y el promedio de estos 5 números es igual a 5.2. Miren, otra columna. Voy a seleccionar la columna D. Y me indica que en esta columna tenemos 5 números. Y la suma de esos 5 números es igual a 20. Y el promedio de estos 5 números es igual a 4. Mira qué fácil es hacer estas operaciones dentro de Microsoft Excel. Pero profesor, usted solo está seleccionando las columnas. A ver, súmame y calcúlame a nivel horizontal. Muy bien. Seleccionamos una fila donde hay números, pero seleccionamos de forma total haciendo clic en la cabecera de fila. Y entonces se seleccionó toda la fila. Y en esta fila hay tres números. ¿Y qué me dice el recuento? Usted tiene tres números en esa fila. Y la suma de esos tres números es igual a 12. Y ese 12 dividido entre 3, el promedio es igual a 4. Miren, qué fácil, ¿no? A ver la fila 5. En la fila 5 me dice que usted tiene dos números. Y la suma de esos dos números es igual a 10. Y el promedio de esos dos números es igual a 5. Muy bien. A ver, vayamos a la fila 6. En la fila 6 le hacemos un clic. De igual manera nos dice, en esa fila usted tiene dos números. Y la suma de esos dos números es igual a 12. Y el promedio de esos dos números es igual a 6. Ah, ya. Nosotros, si hacemos un clic en la cabecera de una fila o en la cabecera de una columna, seleccionamos todos o todas las celdas, ya sea de la columna o de la fila. Y si yo tuviera más números aquí y selecciono toda esa fila, ahora me dice Microsoft Excel, en toda tu selección solamente tenemos 4 números. Y la suma de esos 4 números es igual a 22. Y el promedio de esos 4 números es igual a 5. Miren cuán fácil es de repente realizar la suma, el conteo y sacar el promedio de estos números. Ah, pero profesor, yo no quiero solamente sacar en filas y en columnas. Yo quiero sacar el primero cuántos números tengo en mi hoja de Excel y luego sacarle el promedio y la suma. Muy bien.
Si tú quieres calcular todo, ahora ya no vas a hacer clic en la cabecera de fila o en la cabecera de columna, sino te vas a ir a esta intersección y le haces un clic. Y miren ahora qué es lo que ha pasado. El recuento me dice, en tu hoja de cálculo, tú tienes 14 números. Y la suma de esos 14 números es 64. Y el promedio de esos 14 números es 4.57148571. Miren cómo es que nosotros, de forma tan sencilla, podemos calcular o realizar esas tres operaciones de forma dinámica. ¿Correcto? A ver, si hay alguna pregunta de parte de ustedes, lo pueden realizar en el chat o si no, también pueden activar su micrófono y consultar la duda que tienen. A ver, primero preguntarles, ¿entendieron estos tres mecanismos que nos permiten calcular la suma, el recuento y el promedio de un conjunto de datos? Correcto, Eva Queiroz dice sí, profesor. Los demás, Gloria, correcto, ahí está. Profesor, yo sí entendí, ¿eh? Muy bien, Isabel Castro. Yesenia André, correcto. A ver, Está por fácil, favor, creo profesor. que se están... Muy bien, Juan Soriano. A ver, creo que se están durmiendo. A ver, ¿dónde está la motivación? Los emojis, los emoticons de reacciones, jóvenes. Muy bien, correcto. Entonces, ahora vamos a volver a nuestra diapositiva o material con la cual nosotros vamos a trabajar. La primera diapositiva quedó claro para todos. Ahora vamos a aprender la segunda manera de sumar. La segunda manera de sumar es seleccionando un conjunto o rango de celdas. A ver, profesor, ¿cómo es eso de que nosotros también podemos realizar esa operación haciendo esas acciones o realizando esas acciones? Miren por acá, de la misma forma que en el método anterior, nosotros podemos sumar valores que contienen en una filda o columna, pero en diferentes selecciones. Nosotros, para poder sumar estas distribuciones o rangos, lo único que tenemos que hacer es seleccionar un rango de celdas para poder visualizar cuánto es el recuento, la suma y el promedio. Muy bien. Profesor, la teoría no me quedó bastante clara. Y entonces se me está haciendo un poquito complicado. Bueno, ahora vamos a demostrar cómo es que nosotros podemos aplicar la segunda forma para poder sacar los cálculos que hace un momento hemos visualizado. En este caso, voy a marcar de color amarillo. Hagamos de cuenta que yo quiero sumar 5 más 3, 5 más 3 y 4 más 2. Los 6 números. Si yo quiero sumar solamente los 6 números y sacar el promedio, yo ahora voy a seleccionar solamente esos datos. Y ahora me dice, usted ha seleccionado solamente 6 datos. Y la suma de esos 6 datos es igual a 22. Y el promedio es 3,6 periódico puro. A ver, profesor, ahora yo quiero sumar todos estos números. Y miren, me dice, usted
ha seleccionado en ese rango solamente 8 números. Y la suma de esos 8 números es 42. Y el promedio es 5,25. Miren cuán dinámico y cuán práctico es trabajar con Microsoft Excel. Por este lado, voy a agregar 3 números. Ahí está. Agregamos 3 números y lo voy a remarcar de color amarillo. Miren por acá. Ahora, en esta oportunidad, yo quiero sumar los números que están en las celdas remarcadas de color amarillo. ¿Cómo lo hago, profesor? Esto de acá es un bloque y esto de acá es otro bloque. ¿Cómo es que yo voy a seleccionar esos dos rangos? A veces, cuando no conocemos, se nos hace imposible, se nos hace difícil. Pero miren el truco que les voy a enseñar. Para ello, les voy a mostrar el teclado porque toda operación que nosotros vamos a realizar se va a hacer con el teclado. Muy bien. Entonces voy a poner el teclado un poquito arriba para que ustedes puedan visualizar. En primera instancia, nosotros vamos a seleccionar estos 6 números, ¿correcto? Luego, presionamos la tecla control y no lo vamos a soltar. Y con el control o con la tecla control presionado, vamos y seleccionamos el otro bloque. Miren qué es lo que ha pasado. Las dos celdas o los dos grupos de color amarillo ahora están seleccionados. Y ahora yo puedo visualizar algo bonito, miren. El recuento me dice, ahora usted tiene 9 números seleccionados. Y entonces, obviamente, acá tenemos 2, 4, 6, 7, 8, 9. Ah, qué bonito. Entonces, ahora Microsoft Excel nos dice, usted ha seleccionado 9 números y la suma de esos 9 números es 59. Y el promedio de estos 9 números es 6,5 periódico puro. Miren qué bonito es Microsoft Excel cuando ya empezamos a interactuar con datos para realizar sus diferentes cálculos. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener es como siempre dijimos, ¿no? Si nosotros conocemos todos los componentes, todos los manejos, todas las funcionalidades que podemos tal vez en nuestros ejercicios adecuarlo, miren lo que todo se puede lograr. Entonces, ahí está. Ahora voy a dejar de presionar la tecla control y voy a hacer clic en otro lugar. Ahora voy a remarcar lo siguiente. Por este lado, voy a minimizar esto y a este bloque de números lo voy a pintar de otro color. A ver, lo voy a pintar de otro color. Ahí está. Y por acá abajo voy a agregar otros números. Ahí está. También este va a estar de color celeste. Pero ahora aquí también le voy a agregar otros números. Y también a estos los voy a pintar de color azul. Y para completar, por este lado, de repente voy a poner el número 26 y a ese también lo voy a pintar de ese color. Ahora viene la pregunta. ¿Cómo puedo sacar el recuento, la suma y el promedio de los elementos que están pintados o de las celdas que están pintados de color azul? Muy bien.
Primero, ¿qué es lo que vamos a hacer? Seleccionamos el primer bloque. ¿Correcto? Seleccionamos el primer bloque. Luego presionamos la tecla control. No lo soltamos. Con la tecla presionada, con el cursor del mouse, seleccionamos el segundo bloque. Con la tecla control presionado, seleccionamos el tercer bloque. Con la tecla control presionado, seleccionamos el último dato. Muy bien. Microsoft Excel dijo o nos indica, usted ha seleccionado 13 datos. A ver, contabilizamos. Aquí 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12 y 13. Miren qué bonito, ¿no? Tengo los 4 bloques y me identifica como 13 números. Y la suma de esos 13 números es 146. Y el promedio es 11.23076923. Miren, para realizar esos cálculos, ¿cuánto tiempo me demoro? Fracción de segundos en la cual nosotros hacemos toda esa operación. ¿Correcto, señores participantes? Todo correcto, profesor. Muy bien, Eva Queiroz. Muy bien, ahí está, qué bonito, ¿no? Cuando ustedes están atentos, todo es fácil. Cuando Todo usted... bien, profesor. Correcto, Juancito Soriano. Si ahí le dice, sí quedó claro. ¿Podría repetir? A ver, a Isabelita le vamos a preguntar, ¿qué parte usted no ha entendido? De repente la selección de rangos o de repente la suma seleccionando solamente filas, columnas. Muy bien. Entonces, para Isabel, vamos a repetir con un ejercicio más. ¿Correcto? Con un ejercicio más. Y ahora voy a remarcar otros espacios. Y lo voy a poner en este caso de un color naranja bajito. Ahí está. Por ahí tenemos números. Por aquí también tendremos números seleccionados. Muy bien. Ahora nosotros vamos a calcular todos los rangos que están coloreados de color naranja. Muy bien. Como ya sabemos, ¿no? A ver, vamos a poner el teclado en pantalla nuevamente para que ustedes se familiaricen. Muy bien. Como voy a sumar todos los datos que están en las celdas naranjas, lo que voy a hacer primero es seleccionar uno de ellos. De repente está de acá, ¿no? Una vez que haya seleccionado, presiono la tecla control. No lo suelto. Lo voy a tener presionado hasta terminar de seleccionar todas las celdas que están de ese color que está en selección. Entonces miren por acá. De segunda selecciono esto. Y como tercer bloque selecciono este otro. Pero siempre con la tecla control presionado. Muy bien. Si ustedes visualizan, ¿no? Tenemos 4, 6, 8 datos. Y el recuento que nos dice que nosotros hemos seleccionado 8 números. De estos 8 números, la suma es igual a 70. Y el promedio de estos 8 números es 8.75. Allí está. Ustedes pueden visualizar, ¿no? Aquí tenemos otro mecanismo para calcular la suma de un conjunto de datos que están ubicados en diferentes lugares o en diferentes posiciones.
Correcto, Isabel, ahora sí quedó claro. Muy bien. A ver, ¿alguna pregunta de parte de ustedes? Si tuvieran preguntas, curiosidades o de repente inquietudes de lo que estamos realizando. ¿O todo quedó claro? A ver, señores participantes. Muy bien. Todo está claro, profesor. Correcto, Juancito Soriano. Ahora regresamos, muy bien, Lidia. Regresamos a nuestro manual y pasamos a la siguiente diapositiva. Aquí ustedes pueden visualizar lo siguiente. No solamente son esas las formas de realizar la suma o el cálculo de la suma. También tenemos una tercera manera de sumar. ¿Cuál es? Utilizando el signo más, seguidamente de la referencia a la celda o conjunto de celdas que nosotros queremos sumar. Pero ojo aquí, si nosotros queremos sumar, vamos a sumar celda por celda. Entonces, desde la barra de fórmulas podemos indicarlo o indicar celda a celda los valores que queremos sumar con el símbolo más. Antes de cada referencia a una celda, por ejemplo, ¿no? Si nos situamos en la celda G10 y tecleamos en la barra de fórmulas más G4, más H4, más H5, mejor dicho, más G7, más H7, más G8. Obtendremos lo siguiente. Entonces, miren lo que nosotros vamos a descubrir ahora. No solamente hay una forma. Ahora lo que voy a hacer es que el resultado que yo voy a extraer u obtener lo voy a almacenar en una celda. Ya no voy a almacenar de forma temporal. La desventaja de las operaciones anteriores es lo siguiente. De repente he hecho la operación, la selección y todo. El resultado que aparecía en esta barra inferior, yo solamente lo puedo visualizar temporalmente. Y si yo hago clic en cualquier otra ubicación, ese resultado se borrará. Por eso se dice que son resultados temporales. Pero como herramienta para realizar operaciones matemáticas como la suma, sería muy bueno porque nos facilita y no estar de repente ahí insertando un conjunto de procedimientos para poder calcular. Entonces, ahora de la tercera forma, nosotros hagamos de cuenta que yo quiero sumar 3 más 5 más 8 más 8 más 2. Entonces, si yo quiero sumar esto, me voy a ir a la celda continua, a la contigua del conjunto de datos. Luego, voy a mostrarles el teclado. A ver, un ratito, por favor. Con el teclado, ahora vamos a interactuar. ¿De qué manera? De la siguiente manera. Estito por acá. Primero vamos a empezar con dos números. Hagamos de cuenta que yo quiero sumar 5 más 3. Entonces, para sumar estos dos números, yo puedo realizar lo siguiente. Voy a insertar el signo más. Luego de insertar el signo más, voy a presionar. ¿Dónde se encuentra el primer dato a sumar? Está en la celda B3. Le hago un solo clic. Luego voy a agregar otra vez el signo más. Y voy a seleccionar el siguiente dato o la siguiente celda donde se encuentra el número 3.
Como ya terminé de insertar mi fórmula, voy a pulsar como siguiente evento la tecla Enter. Miren, y automáticamente, ¿qué es lo que he hecho? He sumado estos dos números. Si yo quisiera sumar más números, de igual manera, agrego el signo más. El signo más está ubicado en esta sección de su teclado. Entonces, insertamos el signo más y seleccionamos el primer o la primera celda donde se encuentra el primer número. Luego, agregamos otra vez el signo más, seleccionamos el segundo número. Agregamos el signo más y seleccionamos el tercer número. Agregamos el signo más, luego seleccionamos el cuarto número. Agregamos el signo más y seleccionamos el quinto número. Como ya terminé, ahora yo voy a presionar la tecla Enter para poder visualizar el resultado. Ahí está. La suma de estos 5 números es igual a 26. Ya, muy bien, profesor. Usted está haciendo la operación a nivel vertical. No solamente podemos hacer en forma vertical. Hagamos de cuenta que yo quiero sumar 14 más 31. ¿Cómo lo hago? De igual forma, insertamos el signo más. Seleccionamos la celda donde está el primer número, agregamos otra vez el signo más y ahora seleccionamos el segundo número a sumar. Entonces, una vez terminado, presionamos la tecla Enter. Y miren qué es lo que ha pasado. Ha sumado 14 más 31, que es igual a 45. También podemos sumar, ¿no? ¿Cuánto es? A ver, ¿cuánto es 12 más 14? Presiono Enter y me dice que 12 más 14 es igual a 26. Y profesor, ¿cómo puedo sumar estos 4 números? Tú te puedes situar aquí en la base y hacer. Insertamos el signo más, 14 más 31 más 12 más 14. Ahora que he terminado, pulsaré la tecla Enter. Y me dice que la suma de estos 4 números es igual a 71. Miren, ahora estamos interactuando con Microsoft Excel, pero aplicando las fórmulas para calcular las operaciones matemáticas, que en este caso sería la suma. ¿Correcto? A ver, de repente hay alguna duda o inquietud. Si hubiera, por favor, cada uno de ustedes me lo puede hacer saber mediante el chat o también activando su micrófono e interactuando. Si todo ha quedado claro, por favor, todos damos la conformidad, a ver, con la manito, con las reacciones de los emojis. Muy bien, ahí está. Correcto. Mariela y todos los que están, Marlena. Correcto. Muy bien, Luis, André, Isabel, Shelly, Edith, Rosana, Ruiz. Todo claro, profesor. Muy bien. Hasta este momento, nosotros sabemos 3 formas de realizar la suma. Ah, profesor, ¿que también hay otra manera? Claro que hay. La cuarta manera de sumar un conjunto de
datos. Esta cuarta manera es mucho más práctica, mucho más dinámica en este proceso de cálculo. En esta cuarta manera, nosotros utilizaremos el botón de comando de la autosuma. ¿Y qué es la autosuma? La autosuma es una función, ya no es una fórmula, ya es una función. Entonces, el de la autosuma posiblemente sea uno de los iconos más famosos y utilizados de Microsoft Excel. No son pocos los usuarios que limitan su uso de Excel a introducir varios datos para sumar y clicar en el icono de autosuma tras situarse en la celda de abajo o en la celda de la derecha para sumar este conjunto de datos. Miren, ahora vamos a sumar, vamos a hacer esa operación. ¿Para qué? Para que ustedes puedan ir también interactuando con este método. Para ello voy a borrar los resultados que hemos obtenido en el ejercicio anterior. Miren lo que vamos a hacer. Yo me voy a situar y para ello voy a quitarle el formato a este conjunto de datos. A ver, un ratito, por favor. Muy bien. Y vamos a organizar de manera diferente. Miren ahora lo que vamos a hacer. Hagamos de cuenta que ahora quiero sumar los números 5 más 3 más 8. Ya no voy a insertar el signo más o el símbolo más para poder hacer la operación. Ahora solamente me voy a situar de este conjunto de datos en la parte final. Si estos son 3 datos, yo me sitúo en la siguiente, que es la celda contigua. Y entonces, ahora, lo único que voy a hacer es irme al bloque de herramientas de edición y aquí presionar este botón de comando. Este botón de comando es la famosa autosuma. Y entonces yo haré un clic y miren qué es lo que se ha aparecido en esa celda seleccionada. En esa celda seleccionada, al clicar en la autosuma, aparece la función suma haciendo referencia que nosotros queremos sumar desde la celda B3 hasta la celda B5. Y entonces, si la autosuma ha generado eso, yo no necesito agregar nada. Lo único que necesito es presionar la tecla Enter. Y miren, ahí está el resultado. Solamente con 2 eventos. Clic en autosuma, luego Enter para poder ver el resultado. A ver, profesor, seleccionamos la siguiente celda y lo vamos a sumar todo ello. Clic en autosuma, luego la tecla Enter. Ahí está, nuevamente en este bloque. Clic en autosuma, luego pulsamos la tecla Enter. Miren que estas funciones realizan esas acciones de forma automática para que nosotros podamos dinamizar los diferentes cálculos matemáticos, como por ejemplo la suma dentro de esta hoja de cálculo. Profesor, ¿y puedo clicar, selecciono todo eso y luego autosuma? No, no nos va a permitir porque no se puede aplicar a un conjunto de datos. No se puede aplicar a una selección de rango
que no sea una columna o una fila. Entonces, miren por acá. Aquí hemos generado la autosuma y aquí también de forma horizontal. Nos situamos en la celda contigua, presionamos la tecla autosuma, nos reconocerá. Y si queremos hacer la suma de todos estos números, podríamos hacer lo siguiente. Sumar todo ello de esta manera. A ver, miren por acá. Si nosotros tenemos un conjunto de datos, ha cambiado. Y entonces, la desventaja que nosotros podemos encontrar en el uso de esta herramienta es esto. Pero esto que no sea una limitante para nosotros. Voy a hacer de cuenta que yo quería sumar todos estos datos. Y entonces, en la primera clase, nosotros hemos interactuado. ¿Cómo se define un rango? A ver, preguntarles, habilitando su micrófono cada uno de ustedes, me dice o me indica las preguntas que voy a ir haciendo para poder aplicar o generar esta función suma para que pueda calcular de un conjunto de datos. Entonces, a ver, el dato número 5, ¿en qué celda se encuentra? B3. Muy bien. Entonces, yo puedo digitar la tecla o la celda B3. Le pongo 2 puntos. Y todo este rango, ¿dónde termina? El número 2 que está aquí, ¿en qué celda está? D5. Muy bien. Miren qué es lo que ha pasado. He puesto B3, 2 puntos D5. Miren, la selección se ha habilitado. Y ahora me está diciendo, con esta función que hemos agregado, vamos a sumar todos estos datos. Presionamos Enter. Y entonces, miren, yo lo voy a borrar esto y lo voy a borrar esto de aquí. ¿Qué es lo que he calculado aquí? La suma de 5 más 3 más 8 más 8 más 5 más 3 más 4 más 2 y más 2. A ver, profesor, eso no me está quedando claro. Agrégale más números y luego hazme esa operación. Correcto. Vamos a poner acá. Ok, mira. Y acá vamos a decir, sumar todo. ¿Todo qué cosa? Todo lo que vamos a remarcar de este color. Ahora queremos sumar este conjunto de 15 números. ¿Cómo lo vamos a hacer? A ver, vamos a mostrar el teclado para que ustedes puedan guiarse. ¿Qué es lo que voy a hacer? Muy bien, miren por acá. Me voy a ubicar en una celda. Y en esa celda voy a tener que primero insertar. ¿Qué cosa voy a insertar? El símbolo igual. ¿Y cómo puedo yo insertar el símbolo igual? Este teclado que está apareciendo de color blanco se denomina o se llama Shift. Para algunos está con una flechita para arriba. Para algunos está con el nombre de mayús o con el nombre de Shift. Presionamos esa tecla. Luego, en la parte numérica de nuestro teclado, pero con el teclado Shift presionado, buscamos el número 0. Y le hacemos un clic. Eso nos genera o nos permite insertar el símbolo igual. Y como siguiente paso, vamos a escribir la palabra suma. Aperturamos paréntesis. Muy bien. Ahora sí nos dice, ¿de dónde a dónde o qué cosas quiere sumar? Mira, Excel nos sugiere, pero nosotros no queremos sumar uno por uno, sino
queremos decir que este rango nos sume. Entonces, para ello, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a identificar. El primer dato, ¿dónde está? En la celda B3. 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 2 puntos. ¿Cómo conseguimos el 2 puntos? Con Shift y aquí está. 2 puntos. ¿Dónde termina la celda? Esta selección. En D7. B7. Muy bien. D7. Y miren, termino de ingresar D7 y automáticamente todo este espacio donde están los conjuntos de datos se ha sombreado. Y eso significa que mi función que estoy insertando está bien. Y entonces, como siguiente procedimiento, cerramos el paréntesis. ¿Y cómo se cierra? Con Shift y la tecla número o el número 9. Ya está. Terminado, clicamos en la tecla Enter. Y miren que la suma de todos estos números de este rango es igual a 109. Ahora, si yo solamente quisiera sumar el conjunto de números que se encuentra de color o sombreado de color verde, o sea, es decir, el rango de color verde, nuevamente tendría que hacer, ¿no? Shift igual. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa tengo que digitar? A ver, señores participantes. Shift 0. Su C5. Sumar. Suma. suma. Luego de insertar la función suma, aperturo el paréntesis. Luego de ello, La C5. indico, ahí está, C5. 5. 2 puntos Punto. hasta D7. B7. correcto. Miren, Cierra ya se paréntesis. cumplió. Entonces, cerramos Shift 9 y pulsamos la tecla Enter. ¿Cuánto salió? 66. Por acasito voy a agregar algunos otros datos. Miren lo que vamos a hacer. Muy bien. Y a esto de acá lo voy a pintar de color verde. Ahora el objetivo es, quiero sumar todas las celdas o los rangos que están de color verde. ¿Cómo lo hago? Entonces, ahora vamos a sumar 2 rangos. Vamos a sumar 2 rangos. Y para ello, nosotros vamos a utilizar la función suma. Aperturamos paréntesis. Ya sabemos esto, ¿no? ¿Desde dónde? Desde C5, 2 puntos, hasta D7. Eso se entendió, ¿verdad? Sí. Le ponemos una coma. Le agregamos una coma. ¿El siguiente bloque cuál es? Pasamos por F. este lado. F. Esto lo voy a F. cerrar ya. F, F4. muy bien. F4, ¿hasta dónde? G5. 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 Correcto. Cerramos paréntesis. Miren lo que estoy haciendo. Ahora le estoy indicando a Excel que me sume este rango que es C5 hasta D7. Y también quiero que me sume el rango F4 hasta G5. Si yo pulso la tecla Enter, miren que me ha hecho la suma de los 2 bloques de rango en esta celda. Miren cuán bonito es
Cuán bonito es cuando se entiende. Pero cuando nosotros no entendemos, no vamos a poder interactuar de esta manera. ¿Correcto? A ver, vamos a visualizar en el chat. Muy bien, Sheila, Edith, André, por su participación. Isabel, Shelly. A ver, indicarles o hacerles la siguiente consulta. ¿Se ha entendido el uso de la función suma para poder sumar datos de columnas, datos de filas y datos de rangos? Muy bien. Eva Queiroz dice, ¿podría explicar de nuevo, profesor? No hay problema. Shelley dice, sí, profesor, se entendió con claridad. Muy bien. Para aquellos que no han entendido, lo vamos a hacer nuevamente. Pero hay que prestar bastante atención y hay que estar concentrados, ya que cuando nosotros perdemos o nos desconcentramos, todo el procedimiento que vamos a realizar no será captado. Muy atentos, por favor. Voy a borrar todo este conjunto de cálculos que hice. Y ahora voy a hacer lo siguiente. Voy a pintar de colores diferentes las celdas. Ahí está. Por ahí otro. Y también por aquí otro. Muy bien. Ahora voy a sumar celdas de color naranja. Muy bien. Vamos a sumar las celdas de color naranja. Para poder iniciar, lo primero que me tengo que preguntar es, aunque sea voy a hacer lo siguiente. Voy a decir, ¿cómo se llama el primer rango de color naranja? A ver, me indican activando su micrófono. B3, B3 B3. hasta. B7, Muy bien, B7. ¿Qué significa eso? De que toda esta selección, todo este rango, lleva por nombre esto de aquí. La otra selección de color naranja, por nombre, ¿qué tiene? D5, D5 hasta. D7. D7, Muy bien. Ahí está, correcto. Y el otro rango de color naranja, ¿cómo se llama? F4. F4 a G2, Hasta a G4, G4, E4. Muy bien. Ahora hemos identificado el nombre de cada rango. Ahora nos vamos a ir a sumar esos tres rangos. Ponemos el símbolo igual y ponemos el nombre de la función que es suma. Ahora aperturamos el paréntesis e ingresamos los nombres. Puede ser en desorden, pero siempre nombre completo. Podemos empezar de aquí, podemos empezar de aquí o podemos empezar de aquí. Y entonces ahora vamos a empezar del medio. Y le vamos a decir, vamos a sumar de 5, 2 puntos, de 7. 7, Muy bien. coma, Hola, mi amor, llegó mi Alonso. Coma. Ay, Ana. Ahora ponemos el siguiente rango. B3, B3, Ya, gracias. 2 puntos, B7. de 7. Coma. coma, ¿Dónde está el otro? F4, F, G4, 2 puntos, G4. Ya terminamos de asignar. Cuando nuestra función
está bien diseñado o bien asignado, miren, podemos visualizar que todos los rangos están seleccionados. Muy bien, una vez terminado, pinchamos la tecla Enter. Y miren qué ha hecho. Nos ha sumado 5 más 3 más 8 más 12 más 1 más 2 más 12 más 16 más 4 y más 2. Y toda esa suma nos indica que es 65. ¿Correcto? Ahora sí quedó claro. Muy bien, Eva Queiroz, Shelly, Luis. Muy bien. Entonces, yo me siento conforme cuando ustedes hayan entendido todo. El curso y la institución no se preocupa en solo avanzar, avanzar y desarrollar todos los temas. La institución se preocupa por ustedes a que lo entiendan y lo comprendan para que luego o posteriormente cada uno de ustedes puedan interactuar de forma práctica y fácil con estas funciones. Muy bien, ahora que quedó claro, regresamos a nuestro manualito. Vamos a la siguiente diapositiva. Ahí está. La quinta forma es lo que hemos realizado en este momento. Ahí está. Y ahora, como siguiente procedimiento, nosotros vamos a aprender a calcular los promedios de un conjunto de datos. Ahora ya no vamos a sumar 2, 3, 4 notas. Luego vamos a dividir. Ya no. Ahora vamos a aprender a utilizar o insertar funciones que hagan todo ese procedimiento por nosotros. Muy bien, miren, voy a borrarlo todo esto, ya que todo esto lo han entendido. Y para lo cual voy a hacer lo siguiente. Muy bien. Por acá borramos también los rellenos. Correcto. Para este cálculo vamos a tener un listado de estudiantes. Vamos a tener estudiante 1, luego vamos a tener estudiante 2, estudiante 2, vamos a tener hasta 10 estudiantes. Correcto, ahí está. Tenemos los 10 estudiantes. Estos 10 estudiantes van a tener 5 calificaciones. Va a tener una nota 1, va a tener una nota 2 y como yo soy un poquito flojo, voy a generalizarlo. Ahí están las 5 notas. Y luego vamos a tener el promedio de esos 5 estudiantes. Y miren, ahora vamos a hacer un truquito para poder asignar las 50 notas. Profesor, ¿no lo podemos hacer de forma manual? No, no nos hay que complicar. Para ello, vamos a insertar el símbolo igual y vamos a insertar la función aleatorio entre. Y en este aleatorio entre nos dice, ingresa el número o el límite inferior. Nosotros vamos a generar notas de 10 a 20. ¿Correcto? De 10 a 20. Cerramos paréntesis. Pulsamos la tecla Enter y miren, se ha generado la primera nota. Ahora voy a jalarlo con el relleno hacia la derecha y luego hacia abajo. Y miren, ya lo he generado las 50 notas.
Ahora lo voy a copiar. ¿Cómo se copia? Ya que está seleccionado, clic derecho, copiar. Luego me voy a la primera celda, clic derecho, solo pegar valores. Ya está. He ingresado mis 50 calificaciones. Muy bien. Ahora me dice que yo tengo que calcular el promedio de estas 5 notas aquí. Que yo tengo que calcular el promedio de estas 5 notas aquí. Y así sucesivamente de los 10 estudiantes. Entonces, yo voy a utilizar la función promedio. Si hablo de una función o de una fórmula, lo primero que se tiene que venir en mi cabecita es que tengo que agregar primero el símbolo igual. Luego, tengo que escribir la palabra promedio. Ahí está, promedio. Muy bien. La función me dice cuáles son las notas de los cuales usted quiere sacar su promedio. No lo voy a indicar uno por uno. Le voy a decir desde aquí hasta aquí. Y al seleccionar así que he generado, le he dicho desde la celda C4 hasta la celda G4. Muy bien. Cierro paréntesis. Luego pulsamos la tecla Enter. Y miren qué es lo que me ha calculado. Que el promedio de estas 5 calificaciones es 14,8. A ver, profesor, nuevamente. Igual. Promedio. ¿Promedio de qué? De estos otros 5 números. Cerramos paréntesis, pulsamos la tecla Enter. Que dice, el promedio de estas 5 calificaciones es igual a 18. Si nosotros tal vez dudamos, agarramos nuestra calculadora, sumamos los 5 números y lo dividimos entre 5. Y de seguro les va a salir estos resultados. Muy bien, nuevamente, igual promedio. ¿De qué? De estos 5 números. Pulsamos o cerramos paréntesis, pulsamos Enter. 15,8. Nuevamente, igual promedio. De estos 1, 2, 3, 4, 5. Cerramos paréntesis, pulsamos la tecla Enter. El promedio de estas 5 calificaciones es igual a 13,8. Nuevamente, promedio. ¿De quién es? De estos 5 números. Pulsamos Enter, nos ha calculado. Nuevamente, igual promedio. Seleccionamos los 5 números, pulsamos Enter. Igual promedio. Seleccionamos los 5 números, pulsamos Enter. Nuevamente, promedio. Seleccionamos los 5 números, Enter. Penúltima vez, promedio. Seleccionamos los 5 números. Pulsamos la tecla Enter. Ahí está el resultado. Y por última vez, igual promedio. Seleccionamos de igual los 5 números, pulsamos la tecla Enter. Ahí está, señores participantes. Ustedes pueden visualizar que hemos calculado el promedio de los 10 estudiantes. ¿Correcto? A ver. ¿Alguna pregunta por ahí? ¿O todo quedó claro? Nayeli Gallegos levantó la manito, de repente quiere participar. Profesor, ¿puedes explicar del comienzo, por favor, otra vez? Muy bien, no hay problema. Para este trabajo,
nosotros nos olvidamos de las notas. Las notas que nosotros vamos a obtener tal vez si somos docentes son estas calificaciones que nosotros lo podemos ingresar de forma manual. Si yo lo he insertado o lo he agregado de forma dinámica, es porque no tengo las calificaciones de los estudiantes. Estas notas, ustedes lo pueden agregar de forma manual a Microsoft Excel y luego hacer las operaciones. Y la única función que nosotros estamos utilizando es la función promedio. ¿Y cuál es esa función? Símbolo igual, escribimos la palabra promedio. Lo podemos hacer de esta manera también. Seleccionamos la primera nota, coma. Seleccionamos la segunda nota, coma. Seleccionamos la tercera, coma. Seleccionamos la cuarta, coma. Seleccionamos la quinta. Cerramos paréntesis y pulsamos la tecla Enter. También es el mismo proceso. O si nosotros deseamos, podemos utilizar la función promedio y seleccionamos con el cursor del mouse todo en uno solo. Cerramos paréntesis y pulsamos Enter. También nos generará el mismo resultado. Nuevamente, igual promedio para todo esto. Seleccionamos, pulsamos Enter. Pero profesor, hacerlo nuevamente es muy tedioso. Entonces, les enseño el truco. ¿Cuál es el truco? Nos vamos a la esquina inferior derecha. Cuando el cursor del mouse está así, le hacemos un doble clic, o si no, hacemos clic y lo arrastramos hacia abajo. Y miren que de forma dinámica lo ha calculado todos los promedios. Entonces, si yo soy docente tal vez, quiero calcular el promedio de estos 10 estudiantes, o de repente tengo 30 o 40 estudiantes. No voy a insertar uno por uno la función. Yo puedo ir a la primera celda del primer estudiante, insertar el símbolo igual, luego escribir la función promedio, selecciono los datos, cierro paréntesis, pulso Enter. Regreso a la misma celda y me ubico en la parte de la esquina inferior derecha, donde está el recuadrito, el puntito cuadrado. Me sitúo encima y cuando el cursor del mouse está con esa crucecita, hago un clic y lo arrastro para abajo. Y miren cuánto tiempo me he tomado para calcular el promedio de 10 estudiantes. Cuestión de segundos si es que tenemos la práctica. Claro que a veces no todos tenemos la misma habilidad, el mismo desenvolvimiento, pero esta es la herramienta como deberían de usar ustedes para poder calcular los promedios de 10 estudiantes, de 20, de 30 o de la cantidad que ustedes vean por conveniente calcular. ¿Correcto? ¿Ahora sí se entendió? A ver, Luis. Profesor. Muy bien, correcto. Ahí está Susi, André, Manuel, Shelly, todos dando la conformidad. Muy bien, Ari, también Eva. Entonces, muy bien. La explicación de calcular el promedio quedó claro. Ahora viene... Profesor, disculpe un ratito. Profesor, ¿usted qué puso acá para rellenar todo cuando usted le puso igual aleatorio entre? ¿Ahí qué le pone usted entre? la nota mínima y la nota máxima. Ah, ya. Solamente pones la nota mínima, de repente para ti es 0,5 y la máxima nota es 20. Y entonces con eso empiezas a rellenar tu tabla y también podrás generar calificaciones de forma
aleatorio. Disculpe, profesora, ahí se le pone 0,5,20, podría ponerlo así, ¿no? Solo 5, no 0,5. Ahí es 5,20. Exacto. Ya, profesor, gracias. Muy bien. Ahí está. Oliver dio el ejemplo en el chat también. Correcto, Oliver, Edith, Eva, todos dieron la conformidad y también los que interactuaron con los emojis. Ahora retornamos a nuestro manualito. Ya sabemos utilizar la función promedio. Ahora vamos a aprender la función contar. ¿Y qué hace la función contar? Hagamos de cuenta que nosotros queremos calcular la cantidad de datos con la que estamos trabajando. A veces, si la tabla es demasiado grande, nosotros no podemos realizar el cálculo de forma muy efectiva. Entonces, para ello nosotros vamos a encontrar una función orientada directamente a este proceso. Y vayamos al Excel y lo vamos a demostrar de qué manera. Miren aquí. Hagamos de cuenta que yo quiero contabilizar cuántos datos es la que yo tengo como notas. Entonces, aquícito voy a poner cantidad de notas. Cantidad de calificaciones. Muy bien. Ahora yo quiero calcular esa cantidad. ¿Y cómo lo puedo realizar? A veces, profesor, eso es un problema que muchos de nosotros podemos encontrar en estas operaciones. Entonces, para calcular solamente, para contabilizar cuántos datos o con cuántos datos estoy trabajando, voy a insertar la función contar. Solo la función contar. Y le voy a decir, ¿de dónde a dónde quiero que lo cuentes? Desde el primer estudiante hasta el último, pero hasta la quinta calificación. Desde la celda C4 hasta la celda G13. Muy bien, cerramos el paréntesis. Pulsamos la tecla Enter. ¿Y qué me dice? Que nosotros estamos trabajando con 50 notas. A ver, por acá me voy y lo borro una nota. Por acá me voy, lo borro una nota. Por este lado me voy, lo borro una nota. Mira cómo la función ha identificado que en esta distribución solamente tengo 47 calificaciones. Y entonces con esto, ¿qué puedo indicar? Que en toda esta tabla, con la cual he ido interactuando, tengo estudiantes que no tienen notas. Miren, puedo identificar que solamente 47 estudiantes tienen la calificación y 3 estudiantes no tienen notas. O no existe en esta tabla 3 notas. Y pese a eso, está realizando el cálculo de los promedios. Miren esta herramienta también que es muy importante, ¿no? Para poder realizar todo ese cálculo. Muy bien. Ahora viene la siguiente función. La siguiente función a nosotros nos permitirá identificar la nota mínima y la nota máxima en un conjunto de calificaciones. Miren por acá. Primero vamos a calcular la nota mínima. ¿Correcto? La nota mínima. Para calcular la nota mínima, voy a utilizar la función min. Ahí está. Esta es la función min. ¿Qué nos devuelve la función min? Nos pide que seleccionemos el rango de las notas, donde vamos a buscar la calificación más
baja. Asigno el rango, luego presiono la tecla Enter. Y miren qué es lo que me dice, qué es lo que me indica esta función. Esta función me dice que en estas calificaciones la nota mínima es 10. A ver, profesor, en una nota faltante ponle 0,3. Miren que Microsoft Excel, mediante esta función, me dice la nota mínima es 3. Entonces, con esta función yo me voy a ahorrar todo el proceso de estar buscando fila por fila, columna por columna, la calificación más baja. Ahora, no solo eso. De repente también yo quiero buscar la calificación máxima. Y entonces Excel para ello tiene la función max. Y esta función también me dice, ¿dónde es lo que yo voy a buscar la calificación máxima? Entonces yo le pongo todo este rango. Le cierro paréntesis, le pulso Enter. Miren que Microsoft Excel ha encontrado, ¿qué cosa? La nota máxima. ¿Cuánto es? 20. Entonces, aquí tengo 20, aquí tengo 20, aquí tengo 20, pero lo que he identificado es, de repente a este 20 lo voy a cambiar por 12, a todos los 20. Y ahora me dice, como ya no hay 20, Microsoft Excel ha identificado, ahora como no hay 20, la nota máxima es 19. Miren que Excel es muy dinámico en los diferentes trabajos. De repente en esta nota faltante le pongo 20 y de forma automática ha actualizado que la nota máxima es 20. Y de repente por ahí acá tengo un 2. A este 2 le pongo 15 y me dice, ahora la nota mínima es 3. Si a este 3 le pongo 12, ahora me dice que la nota mínima es 10. Entonces, cuando nosotros interactuamos con estas funciones, los resultados podemos verlo casi al mismo instante. Al insertar la función con la cual nosotros queremos hacer nuestra operación. ¿Correcto? A ver, ¿alguna pregunta, duda o inquietud sobre el uso de estas funciones? Profesor, buenas noches. Bueno, Que cada vez que yo le doy, por ejemplo, doble clic a promedio, yo he rellenado las notas como usted la ha rellenado, igual, ya. aleatoria, punto entre, se mueven las notas. Yo le doy Muy doble bien. clic a promedio y cambia las notas. Ok. Muy bien, Lidia. La situación es la siguiente. Cuando nosotros ponemos la función aleatorio entre y generamos todos los datos siempre van a ir cambiando después de cada evento. Para que eso no pase, Lidia, seleccióname todas esas notas. Seleccióname todas esas notas. Luego lo vas a copiar. Seleccionas todo. Clic derecho, copiar. ¿Correcto? Seleccionas todo. Clic derecho, copiar. Luego te vas a la primera celda. En la primera celda haces clic derecho y le vas a decir opción de pegado. Solo valores. Le haces clic y ahora tus notas ya no van a cambiar en cada enter que tú asignes dentro de tu hoja de cálculo. A ver, Lidia. Sí, profesor, gracias. Muy bien. A ver, ¿alguna otra pregunta?
¿No hay preguntas? ¿Todo quedó claro? Adelante, Luis. A ver, Luis levantó la manito. Muy bien. Entonces, señores participantes de este curso, en su sexto tema de Microsoft Excel, tema último de este módulo básico, damos la conformidad de que todo se ha aprendido y entonces daremos por concluida nuestra sesión del día de hoy. Para lo cual